El padre Tiburcio Arnaiz Muñoz nació el 11 de agosto de 1865 en Valladolid, en el seno de una familia humilde y cristiana que lo bautizó a los 2 días de nacer. Aunque tuvieron más hijos, solo sobrevivieron Tiburcio y Gregoria, 7 años mayor que él. Tempranamente saborearían el sufrimiento y la mirada a lo eterno en sus vidas. Con solo 5 años, el pequeño Tiburcio quedó huérfano de padre, y su madre asumió en totalidad la educación y alimentación de sus 2 hijos. Fue por esa época cuando el padre Arnaiz, como sería conocido posteriormente, tuvo un sueño que recordó durante toda su vida y que sería una de las experiencias que marcase su amor a María. Soñó que caía en el infierno. Horrorizado, llamaba a su madre, pero no lo oía. Entonces vio a la Santísima Virgen de los Dolores. Ella lo acogió y lo cubrió con su manto, a la par que le decía: «No caes al infierno, ni caerás nunca». Según pasaba su infancia y temprana adolescencia, fue experimentando la llamada del Señor, lo que le llevó a entrar al seminario con 13 años. Todos los testimonios de sus compañeros y formadores coincidían en que era un joven vivo, alegre y de buen corazón. Recibe el orden sacerdotal el 20 de abril de 1890 y a sus 25 años es destinado durante 3 años a la parroquia de Villanueva de Duero, un pueblo pequeño sumido en disputas y desavenencias políticas, pero que él consiguió unir y moderar, haciendo uso de su gran tacto y cordialidad con los feligreses. Posteriormente fue nombrado párroco de Pollales del Hoyo, en la provincia de Ávila. Su madre y su hermana lo acompañaban y vivían con él. Después de 9 años, en los que ganó el corazón de todos los fieles, fue a Toledo para doctorarse en teología. El Señor, que lo quería desprendido de todo y de todos, para cumplir en él la valerosa entrega del grano de trigo que muere para dar mucho fruto, lo despojó de lo más querido por él. El 4 de marzo de 1899 moría su madre. Años más tarde, descubriendo sus pensamientos más íntimos, reconocía: «Fue tanto lo que sufrí que me dije, ya no se me vuelve a morir a mí nadie, porque voy a morir yo a todo lo que no sea Dios». A lo largo de todos estos años he reflexionado mucho. El padre Arnaiz tuvo un cambio en su vida radical. Él amaba mucho a su madre y ya sacerdote, vivía con ella y con su hermana, y cuando murió la madre, pues entonces se opera en él un cambio tremendo y se entrega totalmente a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Su interés por el corazón de Jesús es una manera de demostrar este amor al Señor, ¿no? Y que le hace quizás más fácil de comprender para mucha gente. Pero ese amor a Jesucristo crucificado le lleva a desear ir al cielo para gozar de la amistad y del trato con el Señor. Entonces, lo que caracteriza al padre Arnaiz en su vida, ya como hecho hombre, es su deseo del cielo. Habla de ello muchas veces. Y eso le lleva también a su entrega total para que otros tengan también la salvación, vayan también al cielo. Es estar en el cielo con el Señor. Y ese trabajo íntimo y profundísimo, continuo, sin tener un momento de descanso, es para ganar las almas al cielo. Este acontecimiento supuso para el joven sacerdote un momento doloroso de gracia y, por tanto, de entrega más radical a Jesucristo. Esta gracia se dejó sentir en el corazón de su hermana, la cual, sintiéndose también llamada a una mayor entrega a Dios, ingresó en el monasterio de las Madres Dominicas de San Felipe, y él decidió ingresar en la compañía de Jesús. Los dos, con alegría, aunque también como inmolación del gran amor que se tenían, se despidieron. Hasta el cielo. El 30 de marzo de 1902, a sus 37 años, llamaba a las puertas del noviciado de los jesuitas de la Cartuja, en Granada. Ese paso, fundamental para él, sería su entrega total, identificada en 2 propósitos que firmó en su alma. Nunca me negaré a ningún trabajo, bajo ningún pretexto. Y no pedir
nunca nada y contentarme con lo que me den. El padre Anselmo López le comentó una vez cuánto le había costado adaptarse a ciertas costumbres, pero a los pocos días seguía en todo a la comunidad. Poco a poco se iría fraguando el alma de un auténtico religioso y amante de Jesús. Cuando el padre Parro, que había sido su maestro de novicios, y después aquí en Málaga era superior en una época, tiene al padre Arnaiz aquí en la residencia, pues dice: estaba tocado por Dios, tocado por Dios. El 3 de abril, domingo de Pascua del año 1902, hizo sus primeros votos, continuando los estudios, que compaginaba con algunos trabajos. Forjó un carácter sincero, recio, olvidado y entregado a las disposiciones del Señor para él. Fortalecía su alma en profundas y prolongadas horas de oración hasta bien entrada la noche. En 1909 fue destinado a la residencia de la Compañía de Jesús en Murcia. Estando allí, vio la necesidad de acoger a las jóvenes de los campos y pueblos inmediatos que iban a servir y que, sin apenas recursos ni ayudas, estaban expuestas a muchos peligros. Les buscaba casa, trabajo, alimento espiritual y material. Comenzaba así un camino de obras de caridad con un celo impregnado de un profundo amor a las almas e infatigable entrega en la predicación, en el confesionario, la asistencia a los enfermos y muchos otros ministerios. Después de este periodo en Murcia, culminó su formación como jesuita en Loyola. Aunque su apostolado como misionero popular, director de ejercicios espirituales, confesor y director de almas se extendió por varios puntos de España, sin embargo, se desbordó en Andalucía, en Cádiz, Córdoba, Sevilla, Granada y principalmente por toda la diócesis de Málaga. Llegó a Málaga el 2 de abril de 1912. Con 47 años a sus espaldas, le parecía al padre Arnaiz que había llegado tarde y le pedía a Dios una oportunidad. Y debió ser entonces cuando hizo un pacto con el corazón de Jesús, que si le concedía 10 años de vida, los emplearía en matarse por su gloria, sin descanso y sin atender en absoluto a su salud. Y bueno, pues esos 10 años, ¿por qué? Porque es tener menos tiempo o que falten menos años para ir yo al cielo. Quiero arreglarlo en 10 años y me voy al cielo donde estaré con el Señor cara a cara, conociéndole, ¿no? Málaga sería desde entonces su residencia hasta el final de su vida, con un pequeño paréntesis en que fue trasladado a Cádiz entre los años 1916 y 1917. Lo que es la tarea educativa de la Iglesia de la Diócesis de Málaga, sobre todo en el mundo rural, tiene más de 100 años, es una actividad antiquísima. Y el padre Arnaiz está en esos orígenes y de hecho él acompaña al obispo auxiliar primero y después obispo diocesano, hoy San Manuel González, en sus visitas pastorales a las periferias, a los pueblos, incluso a Melilla. Y digamos que más periferia que Melilla, como diócesis de Málaga, yo creo que no existe, ya estamos en terreno africano. Hay innumerables testimonios de su vertiginosa labor, olvidado por completo de sí mismo y volcado en Dios y en los prójimos. Entre los enfermos comenzaron a manifestarse conversiones y casos extraordinarios que Dios obraba por su medio. Fue nombrado director del apostolado de la oración en Málaga y continuó su labor de caridad y misericordia fundando una casa de acogida para personas solas y con pocos recursos llamada Casa de Piedad San Antonio y Santa Isabel. Con una entrega sin límites, entronizó en cientos de casas la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, para que fuese el centro y la vida misma de cada familia. Predicaba sin descanso, incluso estando con fiebre o afónico. Comía y dormía muy poco. Y dormía delante del altar mayor. Se hacía en la cama y por la mañana se la encontraban, porque él dormía en una alfombra que había delante del altar mayor. Allí dormía el padre Arnaiz, porque el padre Arnaiz era un santo, porque hacía muchos milagros, daba mucha limosna a los pobres, iba a los cortijos a pedir, y lo que le daban en el pueblo lo repartía a los pobres del pueblo. Este rosario de él me lo dio él cuando hice la primera comunión. Ese trabajar hasta agotarse.
sin perder un momento, ¿no? Se explica de esa manera, ¿no? Que quiere que todo el mundo llegue al cielo y le parece, tiene poco tiempo para decirlo, para anunciarlo, para proclamarlo, ¿no? Algunos episodios de su vida manifiestan que poseía conocimientos fuera de lo natural, del oculto de las conciencias, de sucesos futuros o de acontecimientos lejanos. Mi madre nos contaba de que en una de las visitas del padre a Álora, pues se fue a la luz aquella tarde en el pueblo. Entonces todo el pueblo estaba dentro de la iglesia. En la oscuridad de la noche entró una señora dentro del templo y el padre desde el altar mayor dijo: hace 22 años y 3 meses que no entra esta señora dentro de la iglesia. Y ha venido no por venir a la iglesia, sino porque se ha quedado sin luz. Entonces ella la siguiente mañana se lo contó a mi madre y era una mujer que no creía en Dios, pero la verdad es que ella sabía perfectamente que esa fecha era así porque fue la fecha en la que murió su madre. Entonces sabía que esa era la fecha exacta. En su continuo deambular por las calles y barriadas más humildes de la ciudad de Málaga, el padre Arnaiz, por su condición de sacerdote, más de una vez recibió insultos, incluso llegaron a apedrearlo en alguna ocasión. Conmovido por tales desprecios, fruto de la ignorancia y el abandono en el que estaban sumidos sus habitantes, propuso a algunas jóvenes que confesaban con él y que disponían de tiempo y conocimientos que fuesen ellas mismas unas horas a los mencionados barrios y con el más absoluto desinterés, y que les enseñasen las verdades fundamentales de nuestra fe y cultura general. Entra en lo que en la Málaga de entonces se conocía como los corralones, que eran como un grupo de casas en una especie de plaza interior donde se vivía muy miserablemente, ¿no? Y él envía primero a las hermanas de las regiones rurales para que empiecen una tarea de evangelización y de alfabetización, y después entra él ya un poco para ejercer mejor el ministerio de tipo, pues, de consuelo de los enfermos, de ayuda a los pobres. Sí se crea una especie de voluntariado de personas que iban y venían a visitar las cárceles, hospitales y los barrios humildes, y montan una especie de escuelitas, alquilan allí una habitación entre aquella gente y ellos van allí, varias chicas, a compartir con ellos pues su tiempo, a enseñarles lo básico de cultura general, las cosas más elementales de nuestra fe, y van dignificando un poquito la vida de aquellas personas. Pero el padre Arnaiz, un día hablando con Emilia Werner, una de sus principales colaboradoras, pues le dice: esta no es mi idea, le dice: mi idea es que sean señoritas las que vayan por los pueblos a enseñar a estas gentes, porque él le daba mucha pena también el abandono de los pueblos. Y Emilia Werner le contesta: padre, eso es imposible. Y el padre Arnaiz le dice: cuando Dios quiere una cosa, pone las personas y los medios. Cuando Él quiera, esto se hará. Y quiso Dios que en el año 1921 apareciese por Málaga una joven asturiana, María Isabel González del Valle y Sarandeses. A sus 30 años se había enamorado del Señor, decía que estaba dispuesta a todo y no ponía condiciones. Pues sintió en su corazón que el Señor le pedía, ella decía: a mí el Señor lo que me pide es que yo vaya por esos pueblos dando con mi casina a cuestas, dando a conocer a Dios, al Padre que tenemos en el cielo. En 1922, junto con algunas veteranas de la experiencia catequética de Málaga, se instaló en la Sierra de Gibralgalia, uno de tantos campos de chozas. Y con las pautas del celoso y confiado fundador, en enero de ese año comenzó la andadura de la obra de las doctrinas rurales, formada por seglares con plena consagración evangélica. Como una prolongación de su espíritu, les dio por lema: busquen todas no sus intereses, sino los de Jesucristo. Y en enero de 1922, después de Reyes, ella sube aquí con 2 o 3 más y se instalan en estas chozas y comienzan una vida como de comunidad, poniendo clases, y lo mismo que hacían en los corralones, de cultura general y catequesis y las cosas más esenciales de la fe. Mientras vivió el padre Arnaiz, se llevaron a cabo 24 doctrinas, es decir, las estancias de las catequistas en los pueblos o cortijadas. En agosto de ese año se puso la primera piedra para comenzar a construir esta pequeña capilla, esta pequeña iglesia, donde María Isabel pues puso mucha parte de su capital, otro poco ayudó también el conde de Puerto Hermoso, ayudó bastante también a la construcción de la iglesia, y en diciembre de 1922
subió San Manuel González, inauguró la iglesia y recibieron el sacramento de la confirmación más de 300 personas de estos campos. La obra misionera del padre Arnaiz, cuando él muere, pues como es todo un voluntariado, se puede decir que la única que tiene deseos desde que está en esta obra misionera de los campos quedarse para siempre, de por vida, en este apostolado es María Isabel González del Valle, pues algunas le siguen ayudando durante un tiempo, pero poquito a poco van desapareciendo todas. Y en el año 28 pues realmente se encuentra muy sola y en unos ejercicios espirituales ella escribe una consagración con su propia sangre y consagra al corazón de Jesús su persona, sus doctrinas, y digamos que el meollo de esta consagración pues es la oración que está escrita aquí en su sepulcro. Imprime con fuerza en mi corazón el deseo de salvar las almas como tú las salvaste, con el sufrimiento, la humillación y el abandono de todos. Y hasta el día de hoy pues se ha continuado ininterrumpidamente, ha continuado la obra misionera que comenzó el padre Arnaiz. El padre Arnaiz en Málaga es una institución y con muchísima gente, con devoción a su persona y a la obra. La presencia de las doctrinas rurales, de las hermanas, que siguiendo esa intuición y esa fundación del padre Arnaiz, pues colaboran en distintas parroquias, sobre todo rurales, ¿no?, ayudando a los párrocos a preparar grupos de confirmación. Van durante un curso, unos meses, a una parroquia concreta rural y que hacen un gran bien. Leyendo la lista de las ocupaciones simultáneas que tenía, parecía imposible que las pudiese llevar a cabo, dándose casos como el de Chiclana, pueblo de Cádiz, en el que además de predicar una misión en las dos parroquias, a la vez dio ejercicios espirituales a religiosas, visitó la cárcel y tenía reuniones con diversas asociaciones piadosas. En los pueblos por él misionados, reorganizaba o fundaba asociaciones para mantener la vida de piedad, como las congregaciones marianas, las conferencias de San Vicente de Paúl, el apostolado de la oración o la adoración nocturna. Y si había alguna comunidad religiosa, ya fuese de vida activa o contemplativa, siempre encontraba un hueco para atenderla. En Ronda, incluso promovió la fundación de un Carmelo descalzo, obra que cuidó con especial esmero en todos sus detalles, hasta la inauguración, que por especial disposición del Señor resultó ser el mismo día de su entierro. Padre Arnaiz, a la Madre María de Cristo, Dios no hace las cosas ni a media ni con medios, sino con la plenitud de su providencia. Bonito, bonito. Nos une cariño y nos une que la Madre María de Cristo era nuestra madre fundadora y lo quería mucho. Y frente a la celda de la madre había un cuadro del padre Arnaiz y se le encomienda muchas cosas para que él y nos hace favores. Conservamos el zapato, la astilla de su caja, porque nos dieron la caja entera, pero llegó la hora del 31 de quemar todos los conventos y de todo eso, y la Madre María de Cristo, antes de ver que se profanara la caja, ella le quitó unas pocas de astillas, se quedó con ella y la caja la quemó. Detrás de la construcción o arreglo de varias iglesias y escuelas, también estuvo la iniciativa del padre Arnaiz y su colaboración incansable. El padre Arnaiz inicia incluso 2 o 3 escuelas capilla en lugares muy rurales, como es el pueblecito de Gibralgalia, que aún existe, en el Chorro, que es una zona de la actual Álora, y también en Las Mellizas, otra zona donde él construye la escuela capilla, el esquema de escuela capilla, que después se potenciará con la venida del cardenal Herrera Oria, y la actual Fundación Victoria, que ahora son colegios, en algunos con más de 1000 alumnos. En los orígenes está el padre Tiburcio Arnaiz. Como una última obra antes de marchar a su deseado cielo, en el año 1925, el padre Arnaiz, también en la ciudad de Málaga, impulsó la apertura de una librería católica. Librería que fue referencia obligada de la cultura religiosa y de la piedad de la ciudad durante medio siglo. Y como preanuncio de las gracias que derramaría desde lo alto, ese mismo año, en el pueblo de Alfarnatejo, alcanzó del Señor el milagro de terminar una larga sequía.
Una tarde sacó en rogativa al patrón del pueblo, el Santo Cristo de Cabrillas, mientras el cielo estaba totalmente despejado. A la vuelta, el padre subió al púlpito y pidió en devotísima súplica la gracia de la lluvia, diciendo: Mirad, Señor, a estos niños inocentes, no los dejéis morir de hambre, mandadles el agua para que se logre una buena cosecha. No se lo merecen los hombres, pero los niños sí. Al momento comenzó a llover abundantemente. La gente entusiasmada comenzó a gritar: ¡Milagro! ¡Milagro! Y llevábamos 7 años que no llovía. Y vino el padre Arnaiz y dijo un sermón. Cuando terminó el sermón, nos íbamos a salir a la calle. Y había unos señores, dice: ¿pero dónde vais? Pues a nuestra casa, que ya terminó el padre Arnaiz de decir el sermón. Dice: pero usted no veis cómo está cayendo el agua. Dice usted: ¿cómo caía el agua? ¿Cómo llovía? ¿Vale? No podíamos salir de la iglesia hasta que aclaró. El padre Arnaiz, sin que nadie se percatase de ello, se había marchado, desapareciendo ante la mirada de los hombres y hundiéndose en el agradecimiento a las obras de Dios hechas a través de él. A principios de julio de 1926, predicando una misión en Algodonales, en la provincia de Cádiz, el padre Arnaiz se encontró extraordinariamente mal dispuesto. El médico diagnosticó bronquitis y pleuritis. Él, expresivo, murmuró: Me entrego. Tras el diagnóstico recibido, sus superiores decidieron trasladarle a la ciudad de Málaga. La palabra cielo no se separaba de su corazón ni de sus labios. Deseándolo ardientemente, no paraba de repetir: Qué hermosísimo es el corazón de Jesús. Ya le veré pronto y me hartaré. Qué bueno es. Cuánto nos quiere. Y la Virgen, vaya si es amable y me quiere. El 10 de julio le administraron los últimos sacramentos. Y el 18 de julio de 1926, a las 10 de la noche, entregaba su alma a Dios. El duelo por la pérdida de tan ejemplar sacerdote religioso y misionero popular fue general. Lloraron todos los que le conocieron. Su cadáver, antes de ser inhumado en el crucero derecho de la iglesia del Sagrado Corazón, fue llevado por las calles de la ciudad, por donde durante años había dirigido él la procesión del Corazón de Jesús. Cerraron los comercios y el cortejo fúnebre fue presidido por las autoridades religiosas, civiles y militares. Había muerto en olor de santidad. Otra cosa también que contaba mi madre fue que el entierro del padre fue multitudinario en Málaga, de uno de los entierros más grandes que se han conocido en la historia de Málaga, en la que había gente de todas las esferas sociales, políticas, religiosas, de todo el mundo le reconoció en Málaga la labor grande casi en vida. El santo obispo de Málaga, don Manuel González, que lo conocía bien, presidió la oración fúnebre. Lo definió diciendo que era un persuadido, un enamorado, un loco de Jesús. Se obtuvo licencia de Roma y del Ministerio de Gobernación para que pudiese ser enterrado en la iglesia jesuítica del Corazón de Jesús, en la evangelizada ciudad de Málaga. En el año 2005, en su honor y en acto de agradecimiento a tantos bienes recibidos, Málaga erigió un monumento al que había sido para ella un verdadero padre. El Papa Francisco, en nombre de aquel a quien el padre Arnaiz dio a conocer sin descanso en la tierra, aprobó el decreto de virtudes heroicas del padre Arnaiz, declarándolo venerable, el 10 de octubre de 2016. Y el 18 de diciembre de 2017 se autorizó la publicación del decreto de validez del milagro para la beatificación. El 7 de junio del 94 me encontraba yo con unos compañeros y amigos que íbamos todos los martes a una escuela de formación profesional del padre Mondéjar, que tiene un centro deportivo incluido, y entonces íbamos los martes para echar un rato y divertirnos. Los que estaban conmigo, dice que yo le dije: tengo un dolor en el pecho, me comentaron, vete a la portería, y cuando se quisieron dar cuenta estaba yo en la grada con el conocimiento perdido. Y transcurrido los minutos que fueran, pues me encontré en la UCI, en estado de coma, pero muy mal, muy mal.
Y cuando volví en sí, mi hermana Antonia, que ahora no está entre nosotros, me dijo que se había venido al padre Arnaiz y se encomendó para mi curación, y al parecer fue cuando yo realmente reaccioné. Y ese mismo día, pues casualidad, no. Yo pienso que hubo algo más. ¿En qué está por qué Dios hace tantos favores a través de la intercesión del padre Arnaiz? Yo creo que es porque quiere también que hoy los hombres nos despeguemos un poco de la tierra a la que estamos muy adheridos y que pensemos en el cielo. Benedicto XVI, citando a San Juan Pablo II, dice que la espiritualidad de hoy se centra muchas veces en una paz en la tierra, un cristianismo horizontal, de que el hombre viva con paz en la tierra y tranquilo aquí. Y no es eso lo que Dios quiere, sino que aspiremos realmente a la salvación, donde estemos verdaderamente con Él y ahí encontremos la plena felicidad y la plenitud del hombre, que es estar unido a Dios y gozar de Dios y vivir con Él. Todo beato, todo santo, claro, el beato se propone para ser modelo, digamos, en la diócesis o en la familia de que él funda, fundamentalmente, o en los lugares donde ha vivido. Después, la propuesta de santidad, de canonización, sería propuesta a toda la Iglesia universal. Pero en este primer paso, que es la beatificación, ya es una propuesta a la Iglesia en general, no a toda la Iglesia, pero ya es propuesta de santidad, y los rasgos que él vive de fidelidad al Espíritu. Es interesante que él cada vez en su vida va intentando ser más fiel a lo que le pide el Señor. Y él cree que le va pidiendo más desde su llamada al seminario menor, su ordenación en la diócesis de Valladolid. Él cree que le pide más o le pide otra forma, y es cuando solicita entrar en la compañía de Jesús. Y dentro de la compañía de Jesús, él, con una obediencia a sus superiores, digamos que va respondiendo cada día a esa llamada del Señor a mayor perfección. Yo creo que eso es el modelo que a nosotros nos da como modelo de santidad, es sé fiel a lo que el Espíritu te vaya pidiendo cada momento, sin ponerte unas metas de planes propios, sino de apertura. El padre Arnaiz nos eleva la mirada al cielo, nos llena de celo de una vida entregada a aquel que se entregó por amor y sin descanso, y nos grita como misionero del más ardiente de los corazones: el que mucho ama, siempre cree que da poco.